Bien, vamos a ver elementos de control, regulación, control y bloqueo. ¿Ya? Elementos de regulación, control y bloqueo. Entonces, dentro de estos elementos de regulación, control y bloqueo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver eh, elementos neumáticos que nos permiten, ¿no es cierto? Regular qué cosa? Presión y caudal, ¿no es cierto? Controlar qué cosa? Presión y caudal y bloquear presión y caudal, ¿no es cierto? Esto, estos elementos, ¿no es cierto? Son considerados elementos de seguridad, elementos de, incluso de un poco de lógica, ¿no es cierto? Lógica binaria con álgebra de Boole, ¿no es cierto? Para activación en secuencia, para bloqueos, ¿no es cierto? Entonces, eh, todos estos elementos los vamos a ver. Son adicionales a los elementos que ya habíamos visto antes, que los elementos que habíamos visto antes son eh, elementos de distribución, ¿no? Elementos que nos ayudan a distribuir el aire comprimido. Bien, entonces vamos con los primeros elementos. Ese elemento, ¿no es cierto? Ya es el elemento que se conoce ahora sí como una válvula check, ¿ya? Ese elemento es el elemento que se conoce como una válvula check. ¿Qué quiere decir esa válvula check? ¿No es cierto? Que permite el paso del aire en una sola dirección. En este caso, ¿en qué dirección permitirá el paso del aire esa válvula check? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Sería de izquierda a derecha, ingeniero. Muy bien, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Es decir, cuando el aire viene en este sentido, ¿no es cierto? Cuando el aire viene en este sentido, como indica la flechita, ¿no es cierto? Cuando el aire viene en ese sentido, el aire pasa, ¿no? El aire logra levantar, en ese caso, esta válvula de asiento que es por esfera o por bola y pasa por estos costados, pasa por aquí, pasa por acá, ¿no es cierto? De igual manera, esta es una válvula de asiento con cono, ¿no es cierto? El aire viene por aquí, ¿no es cierto? Levanta el cono y pasa por los costados, ¿ya? Entonces, en cambio, al venir en sentido opuesto, la válvula pues se bloquea, ¿no? No hay paso por aquí, no hay paso por aquí, no hay paso por aquí, ¿ya? Esa válvula es bastante utilizada cuando nosotros queremos permitir el paso en un sentido, pero bloquear o sostener el paso en el otro sentido. Es bastante útil, ¿no? De hecho, es el primer elemento que nosotros utilizamos. Este elemento, por ejemplo, se utiliza no solamente en aire comprimido, también en sistemas hidráulicos, ¿no es cierto? En sistemas de bombas hidráulicas de agua, ¿no es cierto? Se utiliza, por ejemplo, cuando ustedes saben que en un sistema hidráulico, ¿no es cierto? El enemigo de un sistema hidráulico, uno de los enemigos del sistema hidráulico es la presencia de aire, ¿no es cierto? La presencia de aire forma burbujas y las burbujas se pueden transformar en espuma, ¿no es cierto? Se pueden ver como espuma, pero lo que realmente son es burbujas. Entonces se ve como espuma. Si es agua, si es aceite, es aún más, ¿no es cierto? Entonces, esa espuma lo que hace es deteriorar rápidamente las paredes de los elementos porque erosiona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que la columna de agua o la columna de aceite, ¿no es cierto? No pase, o sea, nunca se descargue. ¿Para qué? Para que la bomba siempre tenga aceite, ¿no es cierto? También se utilizan las válvulas antirretorno y se le conoce, esto usualmente se le conoce como válvulas check, válvula check, válvula check, ¿ya? Usualmente se les conoce como válvula check. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta tal vez. Inge, ¿el símbolo del cono es igual que el de bola? Sí, los dos símbolos son iguales, ¿no? Aunque tienen asientos diferentes, son iguales, ¿no?
Aquí cabe recalcar que hay tres formas de hacer una válvula antirretorno, ¿no es cierto? La otra es a través de un disco. Sin embargo, el disco no es tan preciso porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el cono, ¿no es cierto? Aquí el cono eh, se ajusta, ¿no es cierto? A la forma, ¿no es cierto? Entonces, el disco se ajusta a la forma y simplemente lo que se hace, simplemente lo que se hace es em, mantenerse fijo, ¿no? Mantenerse fijo ahí. Lo mismo acá, la esfera, ¿no es cierto? Se ajusta a la forma, al asiento, ¿no es cierto? En cambio, el cono, obviamente se ajusta al asiento, lo voy a intentar dibujar aquí, pero el cono, bueno, vamos a hacerlo más acá. Está así, ¿no es cierto? Y el cono lo que hace es esto. Y aquí va a tener el resorte, ¿no es cierto? Entonces el cono, digamos que demanda cierta forma, cierta fuerza, ¿no es cierto? Para no caerse por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces son cosas muy, muy pequeñitas que, por las que no se le pone el cono, ¿no? Entonces, pero en realidad también podría ser, perdón, un disco. También podría ser un disco, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, si yo necesitaría utilizar alguna de estas válvulas en la vida real, la de disco prácticamente descartada, funciona pero descartada. Eh, entonces, entre las de bola y de cono, ¿cuál sería la mejor, más eficiente en todos los ámbitos? En realidad lo que se hace es trabajar por recomendación de fabricante, ¿no? El fabricante es quien recomienda disco o recomienda, perdón, recomienda cono, recomienda esfera o bola, ¿no? Es el fabricante el que recomienda. Lo que nosotros tendríamos que hacer es ver, de acuerdo a nuestra necesidad de presión de caudal, ver qué recomienda el fabricante. Entonces el fabricante puede decir, para un caudal bajo es suficiente el cono, para caudales altos, presiones altas, más que presiones caudales, es necesario la esfera, ¿no? Entonces por ahí vamos nosotros. Por ahí vamos nosotros obteniendo qué es lo que nosotros necesitamos. Ya, ya, ya. Ajá. Bien, bueno, esas son las válvulas antirretorno, ¿no? Son las primeras válvulas que nos ayudan a bloquear. Son las primeras válvulas que nos ayudan a bloquear. Ahora vamos a ver la aplicación de estas válvulas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la siguiente aplicación de las válvulas. Recuerden una cosa, ¿no? Recuerden que el aire, al ser un gas perfecto, el aire al ser un gas perfecto, permite compresión. El aire permite elasticidad y permite transporte, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las características del aire? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? ¿No es cierto? Lo que hace eso es que al nosotros reducir el área por donde pasa el aire, ¿no es cierto? Al nosotros reducir el área por donde pasa el aire no aumenta la presión, simplemente disminuye el caudal. No pasa con otros gases. Por ejemplo, si yo pongo un gas un poco más denso, ¿no es cierto? Un gas, eh, otro gas más denso, al reducir el área, ¿no es cierto? Dice, ok, reduzco un poco el caudal, pero aumento la presión, ¿no es cierto? Así es como se comportan los gases más densos. Ahora, por ejemplo, tomemos el aceite o el agua, ¿no es cierto? El aceite o el agua, al reducir nosotros en el aceite o en el agua, al reducir el espacio o el área por donde circula, ¿no es cierto? No se reduce el caudal se mantiene, pero aumenta la presión. Es por eso que cuando ustedes cogen una manguera y le tapan, ¿no es cierto? Cogen una manguera y le tapan, ¿qué es lo que pasa? El caudal no se reduce, ¿no es cierto? El agua comienza a salir más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse el caudal. Entonces, como tiene menos área, comienza a aumentar la velocidad. Y eso es el efecto Venturi, ¿no es cierto? El efecto Venturi dice que en líquidos el caudal nunca se disminuye,
¿no es cierto? Pero si se reduce la presión, en cambio, ¿qué pasa? Perdón, si se reduce el área, aumenta la velocidad de manera que salga la misma cantidad de agua. Eso no pasa con el aire. El aire, ¿no es cierto? El aire sí me permite que al momento de yo reducir el área, ¿no es cierto? El caudal disminuye, ¿ya? Entonces, es una facilidad del aire, ¿ya? Disminuir el caudal disminuyendo el área por donde circula. Entonces, este es un tornillo, ¿no es cierto? Cuando yo ajusto el tornillo, esto desciende, este cono desciende, si lo ajusto completamente lo llega a bloquear, ¿no es cierto? Si yo comienzo a levantar, comienza a haber más área por aquí, entonces, más área, más caudal, menos área, menos caudal, ¿ya? Ahora, el aire viene en este sentido, ¿no? El aire viene en este sentido. El aire viene en este sentido, ¿no es cierto? Como indica la flechita 1, ¿no es cierto? Viene por aquí, ¿no es cierto? Viene por aquí, viene por aquí, ¿no es cierto? Bueno, perdón, en este punto decide, viene por acá también, ¿no es cierto? Viene por aquí. Entonces, aquí se pregunta, a ver, si yo vengo por aquí, ¿no es cierto? Vengo por aquí, aquí hay una reducción de caudal bastante notoria, ¿no es cierto? Esta reducción de caudal es bastante notoria, entonces hay una cierta resistencia. En cambio, si yo vengo por aquí, la resistencia de este resorte, que se me olvidaba decirles, la resistencia del resorte es mínima, es despreciable, es fácil de romper, entonces yo simplemente empujo la esfera, ¿no es cierto? Empujo la esfera y paso sin resistencia, casi con resistencia cero. Logro pasar por aquí. Entonces voy a decir que la resistencia que ofrece en este sentido la esfera es cero. En cambio, acá yo tengo que hacer acá yo veo resistencia al pasar. Entonces, el aire va a elegir el camino de menor resistencia. Entonces, ¿por dónde creen que va a pasar? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, ¿qué? Por abajo, exactamente. Entonces, en ese sentido dice, yo por aquí no voy a pasar porque aquí hay mucha resistencia, ¿no es cierto? Prefiero pasar por abajo. Entonces, prefiero pasar por abajo y es mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, el aire, ¿no es cierto? Viene y pasa por aquí y prácticamente no tiene ninguna regulación. ¿Ya? En ese sentido, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, el aire no se regula, pasa totalmente. Todo el flujo de aire que había en este punto, todo el flujo de aire que hay en este punto pasa por aquí, ¿no es cierto? Viene por aquí y pasa todo por acá. No hay regulación, ¿ya? Ese es el un sentido. Entonces, en ese sentido no hay regulación. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien, ahora veamos. Ajá. Inge, bueno, no sé si estoy bien, pero digamos, el literal A, es para regular el caudal, ¿verdad? El literal A, bueno, es tomado de un libro. Este es un, ¿cómo es? Es una parte, ¿no? Este es lo que les explicaba. Este es un tornillo. Tornillo. Ahí, ahí. Sí, este es un tornillo. Ya, ese va a regular el caudal, ¿verdad? Al ajustar el tornillo, desciende esto, ¿no es cierto? Al ajustar el tornillo, así se ajusta. Ahí, ahí, ahí. Es enroscar. Sí, así se ajusta. Entonces el tornillo desciende y disminuye el espacio y se regula el caudal. Al aflojar, Ahí, ahí, ahí. sale. Al apretar, entonces el aire va a tomar el camino de donde está el antirretorno, diga, de bola. A ver, espérenme. No, a ver. Verán, vamos a suponer que aquí hay una regulación de caudal, ¿ya? Aquí hay una regulación de caudal. Aquí en el punto de arriba, ¿no es cierto? Hay una regulación de caudal, ¿ya? En el punto de arriba hay una regulación de caudal. Aquí, en este punto, ¿no es cierto? El tornillo está
así, ¿no es cierto? Hay una regulación de caudal de manera que se regule un poco el caudal, es decir, que no pase todo el caudal, que pase un 30% del caudal, por ejemplo. Entonces, en este punto de aquí, ¿no es cierto? El aire va a tomar una decisión. Viene por aquí, ¿no es cierto? Donde la resistencia es nula o es cero, ¿no es cierto? O viene por acá donde hay resistencia, es decir, donde se disminuye el área. Entonces, ahí toma la decisión el aire de ir por abajo, ¿no es cierto? Pero solo en este sentido, en el sentido de izquierda a derecha, como indican las flechas, ¿ya? Solo en ese sentido, el aire no viene por la parte superior. El aire decide no ir en la parte superior. ¿Hasta ahí sí me entendieron? En este sentido, el aire no viene por aquí. No circula por ahí porque dice, bueno, aquí yo tengo una resistencia. En cambio, me prefiero ir por donde no hay resistencia. ¿Sí? Y digamos, en caso que el tornillo regulador esté al tope, entonces si el aire va a ir directamente por abajo, ¿verdad? Como al tope. Digamos, totalmente cerrado. Si está totalmente cerrado, no hay paso, no, nunca hay paso. Si estaría totalmente cerrado, nunca hay paso. O sea, no hay paso en ningún sentido. A ver, no sé si me entender. Pero, perdón que le interrumpa, pero yo también creo que estoy con la misma duda del compañero. Ya, tenemos la válvula allí. Sabemos que prácticamente cuando entra el aire por la flecha que está con el número 1, pasa todo, porque el resorte dice que es una resistencia cero. Entonces, hace que, como es una válvula Che, como usted decía, se abre y pasa todo, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Pero, entonces, ¿lo de arriba para qué es? El tornillito. Es que todavía no explico lo de arriba, ¿no? Ah, ya, eso estaba confundido yo. Pero hasta ahí sí me entienden, hasta ahí. Sí, por mi parte sí. Robinson, Josué, Sí, sí. ya hasta ahí, ya hasta ahí. Vamos con lo siguiente, ¿ya? Vamos con lo siguiente. Entonces voy a borrar una parte, voy a borrar esto, ¿no es cierto? Listo. Ahora, el asunto es qué pasa, cuando el aire viene en el sentido contrario, cuando el aire viene en este sentido, cuando el aire viene así, ¿no es cierto? El aire viene así, llega hasta esta cámara, hasta aquí, y aquí toma una decisión. En este punto toma una decisión. Dice, a ver, vamos a intentar pasar por aquí. Ah, por aquí no puedo. Lo único que hace el aire al intentar pasar por aquí es presionar la esfera de manera que se forme un sello perfecto y no logra pasar por aquí. No hay paso por aquí, ¿no es cierto? En el sentido contrario. Entonces, ¿qué obliga esto? Obliga al aire a pasar por aquí. Por más pequeño que sea, ¿no es cierto? Estamos obligando al aire a que ahora sí busque la forma de pasar por aquí y venir por acá y salir perdón, salir por aquí, ¿no? Por la vía 1, ¿ya? Entonces, por eso es que está esa válvula, ¿no es cierto? Antirretorno con esa válvula de regulación. Ahora sí se entendió. Entonces, Inge, ¿cuál sería la posición correcta? Entonces, para poder tener una buena regulación sería por la entrada 2, ¿verdad? O yo veo. Ya, ahora, la válvula funciona así, ¿no? Voy a borrar las flechitas. Voy a borrar las flechitas, ¿ya? La válvula funciona así. La válvula solamente regula, ¿no es cierto? Solamente regula en un paso, en un sentido, y en el otro sentido deja pasar todo. Entonces, la única manera en que regula la válvula es en este sentido. En este sentido hay regulación, ¿no es cierto? Cuando pasa de derecha a izquierda, hay regulación. Cuando pasa en sentido contrario, el aire simplemente pasa, ¿ya? Lo podemos ver acá en el símbolo, ¿no es cierto? En el símbolo, mucho ojo. Voy a escoger un color azul. En el símbolo
Cuando yo tengo este sentido, ¿no es cierto? Cuando yo tengo este sentido, ¿qué hace? La válvula, si la válvula viene por aquí, se regula, ¿no es cierto? Y si viene por aquí no hay paso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pasar por aquí la válvula en ese sentido, ¿no es cierto? En cambio, en el sentido contrario, en el sentido contrario, en el sentido contrario, en cambio, en el sentido contrario, el aire, déjeme coger otro color. En el sentido contrario, el aire viene por aquí, ¿no es cierto? Y aquí dice, a ver, vamos a probar por aquí cuánta resistencia hay y vamos a probar por aquí cuánta resistencia hay. Ah, por aquí, por abajo no hay ninguna resistencia, ¿no es cierto? Por arriba sí hay una resistencia, entonces por arriba no voy a pasar, voy a pasar por abajo. Y vengo así. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esta válvula? Esta válvula se llama válvula reguladora de caudal unidireccional. Válvula reguladora de caudal unidireccional, ¿no es cierto? Como tengo aquí abajo. Regulador de caudal unidireccional, ¿ya? Así se llama esta válvula. ¿Por qué? Porque solo regula el caudal en un sentido. En el otro sentido pasa todo el caudal. No hay regulación de nada, ¿no? ¿Sí está entendido? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Inge, de acuerdo al símbolo, el diagrama de arriba, de acuerdo al símbolo, ¿cuál sería la entrada 1? La entrada 2 sería el lado del símbolo, ¿no? De acuerdo al símbolo, ¿a cuál símbolo? ¿Al símbolo de abajo? Sí, el diagrama, la entrada 2 del diagrama, y el símbolo, ¿cuál sería la entrada? Este está cambiado, ¿no? El 2 aquí sería este de acá. Ah, ya, ya. Y el 1 sería este de acá. ¿Ya? Ahora, lo que me decía Robinson, ¿qué pasa si yo abro todito, ¿no es cierto? Si yo abro todo, absolutamente todo. Aún así, si yo abro todo, ¿no es cierto? Aún así, bueno, si yo abro todo, ¿no es cierto? El aire va a pasar simplemente sin resistencia, ¿no es cierto? Entonces, el aire va a pasar por cualquiera de los dos lados, por arriba, por abajo, va a pasar, ¿no? Va a pasar, si yo abro todo, no hay regulación de caudal. Pero si yo comienzo a ajustar esto, ¿no es cierto? Y comienzo a ajustar y digo, bueno, quiero ajustar a un 50%, ¿no es cierto? Quiero ajustar a un 50%, ok, ahí sí, comienza a ver, solo paso en un sentido, ¿no? ¿Sí me explico? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a FluidSim. Entonces en FluidSim vamos a coger y vamos a poner neumática, elementos de alimentación. Vamos a poner este de aquí. Rápidamente vamos a poner las válvulas, ¿no es cierto? Vamos a coger válvulas de cierre, control y control de caudal, ¿no es cierto? Entonces en esta válvula vamos a escoger aquí, ¿no es cierto? Esta válvula que es una válvula antirretorno. Y vamos a ver la aplicación de esta válvula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la aplicación de esta válvula va a estar directamente con un cilindro de simple efecto. ¿Por qué? Ahorita les explico por qué. La aplicación de esta válvula va a estar ahí. La voy a conectar así y así. Aquí voy a poner retorno por muelle y un botoncito acá. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Miren, ahí no pasa nada, ¿no es cierto? De hecho, el aire ahí está desfogando, ¿no es cierto?
Ya, el aire ahí está desfogando, ¿no es cierto? Viene por aquí, desfoga por aquí y viene por acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo presiono, ¿qué pasa en cambio cuando yo presiono? El aire viene por aquí, ¿no es cierto? Y el aire está obligado a pasar por la regulación, porque por acá no hay cómo pasar. Entonces, como se obliga a pasar por la regulación, el caudal que llega al cilindro no es todo el caudal que yo tengo en mi fuente, que yo tengo en mi compresor, es un caudal reducido. ¿Para qué? Esto yo uso para que el cilindro, cuando sale, ¿no es cierto?, tenga menor velocidad. Cuando el cilindro regresa, no me interesa qué velocidad tenga. ¿Por qué? Porque este cilindro de simple efecto solo hace trabajo cuando sale, ¿no es cierto? Miren, cuando sale hace trabajo, cuando regresa no hace trabajo, sino que el resorte lo empuja. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de mover una caja, prensar algo, ¿no es cierto? Entonces el cilindro de simple efecto solamente hace trabajo en un sentido. En este caso, el sentido en el que hace trabajo es cuando sale, cuando el aire a presión, ¿no es cierto?, empuja el cilindro. Entonces, miren, ahí empujó el aire, ahí hace trabajo. Cuando regresa no me interesa porque pues el resorte tampoco tiene una gran fuerza, ¿no? Entonces, yo aquí puedo regular. Por ejemplo, en este caso está el grado de abertura está al 100%. Yo puedo decir, yo quiero que esté a un 8%. ¿Ya? Entonces, bueno, de hecho vamos a poner esto. Ya. Ya. Bien. Entonces, ahí está el 100%. Vamos a ver si está funcionando. Vamos a dejarle en un 10%. Vamos a ver. Ya. Me parece que no. Ese es uno de los problemas de FluidSync, ¿no? No me va a dar porque si yo le pongo un 15 o un 10%, ¿no es cierto? No me mantiene. Pero no pasa en todas las compus. En su compu pueden revisarlo ahorita. Pueda que sí. Miren, otra vez volvió al 100%. No me deja mantenerlo en lo que yo quiero, ¿no es cierto? En este caso quiero un 10%. Y otra vez volvió al 100%, ¿no? Es un error de FluidSync. Me parece que es de cuando se craquea el FluidSync, nos da ese error. Pero pueda que en sus compus sí funcione. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Regulo el caudal. Miren, estoy regulando el caudal cuando el cilindro sale. ¿Para qué hago eso? Para que, por ejemplo, aquí la velocidad de este cilindro, ¿no es cierto?, no sea muy fuerte. Entonces, probablemente yo voy a poner la etiqueta a una botella de vidrio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo golpeo muy fuerte la botella de vidrio? Si el cilindro golpea muy fuerte la botella de vidrio, se puede romper. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hey, voy a poner un regulador de caudal para bajar la velocidad, ¿no es cierto? Y el cilindro no golpee, sino que simplemente llegue y ponga la etiqueta. Entonces digo, voy a poner un 10%, ¿no es cierto? Entonces con un 10% yo ya aseguro que el cilindro no va a golpear fuerte. Entonces pongo y se reguló la velocidad porque regulé el caudal. Y cuando retorna, pongan atención a esta bolita, miren, mire por dónde retorna. Retorna por aquí. Si vieron que se bajó la bolita y retornó el aire. Bien, ese es el funcionamiento y la aplicación de una válvula antirretorno unidireccional. Unidireccional. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Robinson, Calva, Washington, Josué. Sí, entonces cuando nosotros bajamos el caudal, tenemos menor, o sea, menor Velocidad. velocidad. Ya. A ver, la fuerza y velocidad de un cilindro, la fuerza y velocidad de un cilindro dependen directamente de la presión y del caudal, ¿no es cierto? Si yo aumento digamos así, la velocidad,
La velocidad del cilindro depende del caudal. Si yo quiero aumentar la velocidad, aumento el caudal, ¿no es cierto? Más caudal, más velocidad. Menos caudal, menos velocidad, ¿ya? Ahora, si yo quiero aumentar fuerza en un cilindro, tengo que aumentar presión, caudal, ¿no es cierto? La presión no puedo aumentar porque, como siempre les digo, la presión nominal de los sistemas neumáticos es 6 bares, es decir, el tope es 6 bares. No hay como aumentar más, no puedo decir voy a aumentar, voy a aumentar a 10 presiones, a 10 bares, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que aumento? Aumento el caudal. Ahora, si aumento el caudal, ¿no es cierto? Va a aumentar la velocidad y no va a aumentar la fuerza. Entonces, ¿qué tengo que aumentar? Aumento el diámetro del cilindro. Ah, ahora sí, aumenté el diámetro, aumento el caudal y aumento fuerza. Entonces, aumenté fuerza, ¿no es cierto? Con el diámetro del cilindro. ¿Ya? Mucho ojo. ¿Sí me entendieron? Si yo quiero aumentar velocidad, simplemente aumento el caudal. Pero si yo quiero aumentar fuerza, tengo que aumentar el caudal y el diámetro del cilindro. ¿Ya? Ahora, vamos aquí mismo a hacer la aplicación del cilindro, perdón, de la válvula reguladora, ¿no es cierto? Que es esta de aquí, ¿ya? La válvula reguladora. Entonces, la válvula reguladora, en este caso, vamos a girarlo 90 grados. Vamos a poner aquí otra válvula, 90 grados. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlo así. Y este vamos a dejarlo como un cilindro de simple efecto. Torno por muelle. Ya, ahí. Y vamos a poner la misma válvula, ¿ya? Vamos a poner esta válvula. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, lo que estoy viendo en pantalla, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa aquí o cuál es la diferencia entre las dos simulaciones, ¿no? Porque aquí yo tengo una válvula unidireccional y aquí yo tengo una válvula en dos direcciones, ¿no es cierto? En este sentido, es que espérense un ratito. Espérense un ratito, aquí no es esta válvula la que quiero simular, sino es esta válvula de acá es. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esto, no? Miren, ahora tengo esta válvula de aquí. ¿No es cierto? Tengo esta válvula de aquí. Entonces, vamos a ponerle. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle, miren, sale, pero ¿qué pasa? El aire no logra regresar. ¿Por qué? Porque tengo un bloqueo. Entonces, en este sentido, el aire sí pasa, ¿no? Pero en el sentido contrario, el aire no pasa. Esa es la válvula check o la válvula de bloqueo, ¿ya? Entonces, esta válvula de aquí solo permite el paso del aire en un sentido. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, estas válvulas reguladoras de caudal unidireccionales se ven así, ¿no? Se ven así. Aquí yo voy a tener, en un lado de estos yo voy a tener la flecha por la cual indica que se va a regular el bloqueo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la manera en la que va a regular el bloqueo es conectando la toma 2 aquí abajo y la toma 1 acá, ¿no? Es decir, este va a ser 1, va a estar acá y 2 va a estar acá, ¿ya? Y aquí voy a tener el tornillo, ¿no es cierto? Que cuando yo ajusto
lo que hago es disminuir o hacer que esto descienda para que se regule el caudal. Cuando yo aflojo, ¿no es cierto? Va a pasar más aire, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está entendido? Bien, vamos a ver ahora la otra válvula, ¿no es cierto? Esta válvula de aquí es una reguladora de caudal, pero bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Miren, en esa válvula ya no tengo la válvula antibloqueo, ¿no? Entonces, en esa válvula, ¿qué es lo que va a pasar? Esta válvula, si es que yo, perdón, si es que yo, si es que yo coloco, ya, si es que yo tomo este sentido, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, si es que yo tomo el sentido de izquierda a derecha, así, ¿no es cierto? El aire está obligado a pasar por aquí, ¿no es cierto? Está obligado a pasar por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se reguló, ¿no es cierto? No tiene otro camino, entonces tiene que regularse. Ahora, si es que yo tomo el sentido contrario, ¿no es cierto? Si es que yo tomo el sentido contrario y lo voy a dibujar con otro color, así, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, el aire viene por aquí y también está obligado a pasar por aquí. Entonces, en los dos sentidos se regula el aire, ¿ya? En los dos sentidos se regula el aire. Ahora, el símbolo es el que tenemos aquí abajo, ¿no es cierto? El símbolo es el que tenemos aquí abajo. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, aquí voy a borrar esta válvula de aquí y voy a poner la válvula reguladora, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Es esta de aquí, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta válvula? Vamos a girarle 90 grados. Un poquito más acá. ¿Qué es lo que pasa con esta válvula? Esa válvula lo que va a hacer es, cuando el cilindro sale, va a regular. Y cuando el cilindro ingresa, también va a regular. En ambos sentidos, ¿no es cierto? Tanto como cuando sale, como cuando ingresa. ¿Ya? Entonces, obviamente no me está funcionando la regulación, ¿no? Pero si ustedes lo prueban, miren, aquí sí funcionó, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Sí está funcionando aquí. Entonces, si lo bajo muchísimo, miren. Miren cómo regula la velocidad. ¿No es cierto? Y es tanta reduje tanto que el resorte, miren, hace bastante esfuerzo. ¿Para qué? Para intentar regresar, ¿no? Hace bastante esfuerzo para regresar. Entonces esta válvula regula en ambos sentidos. En cambio, la válvula de acá regula solo en un sentido. Esta válvula no me está funcionando. Esta válvula, por más de que yo le ponga bajito, no va a funcionar. Y otra vez volvió a 100, ¿no? Miren, no me está funcionando esta válvula bien. Pero ahí se puede ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, sí está entendido. Ya. Robinson, Calva, Abril, Hiedra, ¿tienen alguna pregunta tal vez? De mi parte no dije. Ahí sí está entendido. Ingeniero, ¿y debido a qué es que no puede regular con la primera válvula que tiene la de... Un problema del programa, o sea, es un programa, como el programa es craqueado, no es un programa apagado, debe ser un problema de crack, ¿no? Debe ser un problema de crack. Debe ser eso. Sí, pero es extraño porque en otras computadoras sí suele coger, ¿no? Sí suele instalarse. De hecho, yo tenía otra computadora donde nada, ni siquiera esta válvula se quedaba regulada, ¿no?
Esa válvula también era un problema al regularse en otra computadora. Y sin embargo, el mismo programa instalado, el mismo instalador, ¿no es cierto? Miren, en este de aquí sí me permite regular esa válvula, ¿no? Entonces, así pasa. Bien, mucho ojo con lo que les voy a decir. Estas válvulas reguladoras de caudal se utilizan para regular el caudal, ¿no es cierto? Regulación de caudal quiere decir disminución de velocidad, ¿ya? No son válvulas de seguridad como tal, son válvulas de regulación, exclusivamente regulación, ¿ya? Estas válvulas de regulación nos permiten simplemente regular el caudal y esa regulación de caudal se convierte en regulación de ¿qué? Regulación de velocidad, ¿ya? Entonces, eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Y vamos a continuar entonces. Bien, si tienen alguna pregunta me avisan. Aquí, Inge, ajá, ¿sí me escucha bonito? ¿sí? Yo tengo una pregunta, bueno, pero tiene más que ver con lo que dijo hace rato en el otro Zoom del caudal. Por Ya. ejemplo, si se puede comparar así como a nivel de voltaje y corriente. Por ejemplo, usted dijo que si lo hacemos más pequeño va a haber más presión. Pero ¿y si a un conductor, o sea, si hacemos conducir corriente por un conductor mucho más pequeño, ¿va a aumentar la corriente o no? Em, o sea, pero hablando de la corriente de aire o corriente eléctrica. Corriente de energía eléctrica. Ah, corriente de energía eléctrica. Ya. Ajá, tiene Eh, que ver, es más o menos la misma comparación. no, no en un sentido, ¿no? El problema es que es lo mismo, es la misma analogía, simplemente que la característica del aire es que se puede comprimir. Es comprensible, compresible, es transportable y la otra, ¿cuál era? Se me olvidó, sí les dije las tres, ¿no? Entonces, como el aire tiene esta característica, ¿no es cierto? Al nosotros disminuir el espacio, ¿no es cierto? Vamos a disminuir la corriente. El, en cambio, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es paso de electrones, ¿no es cierto? Entonces, como pasan electrones, como saltan electrones, ¿no es cierto? Mientras más grande sea el ¿cómo es? El, Estuvo ¿cómo es también ingeniería? pasa lo mismo, sí, va a disminuir la corriente, va a disminuir, claro. Sí, Sí va porque menos resistencia, más amperaje, creo. Digo, a menos resistencia. Ah, ya, ya me confundí. eh, ya, es otro concepto que se llama densidad de carga eléctrica. Am, el, el- cuando nosotros tenemos bastante diferencial de presión, perdón, de potencial, que es voltaje, cuando tenemos voltajes altos, ¿no es cierto? Y conectamos un cable pequeño, ¿no es cierto? El voltaje va a poner toda su fuerza para empujar los electrones a través de ese conductor, ¿no es cierto? Entonces, la corriente eh, no va a disminuir en lo que es eléctrico, la corriente no va a disminuir, pero como el voltaje está haciendo mucha presión y los electrones, ¿no es cierto?, están más juntos, están pasando más rápido, ¿no es cierto?, la corriente no disminuye al disminuir el cable, lo que va a pasar es aumentar el calor y al aumentar el calor se va a consumir el recubrimiento del cable o del conductor y esto va a producir un cortocircuito o a su vez va a producir que el cable se queme, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se disminuye el calibre del conductor y se mantiene la corriente, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que un cable está calentando, ¿qué significa? Significa que está mal dimensionado, ¿no?
que el cable está mal dimensionado para la carga que tiene. Pero la corriente no disminuye. La corriente intenta mantenerse, porque la corriente en este caso, la corriente eléctrica, no está dada por el cable, sino por la carga. Entonces, la carga y el voltaje. Entonces, si yo mantengo la carga, mantengo el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje va a empujar los electrones, y van a pasar la misma cantidad de electrones. Pero lo que se va a terminar acabando, lo que se va a terminar consumiendo rápido es el cable, porque mientras más rápido pasen es como una avalancha de electrones, ¿no? Se viene la avalancha de electrones y en este caso hay muchos electrones y hay poco espacio, entonces comienzan a pasar más rápido, eso produce más calor, el cable se termina quemando rápido. Entonces más o menos así es la analogía. Tiene que ver con la característica del aire. El aire, al ser un gas perfecto, el aire sí es compresible, ¿no es cierto? Es compresible y transportable. Entonces, al ser compresible y transportable, el aire lo que hace es, el aire lo que hace es, se disminuye el espacio, el aire se relaja y dice, está bien, se disminuyó el espacio, entonces lo que hago es pasar más lento, ¿no? No me queda de otra, paso más lento, paso más despacio, ¿no es cierto? Eso sería la ESA. Muy buena precisión. Lo que sí se asemejaría sería el caudal hidráulico, ¿no? Eso sí sería igualito, el caudal hidráulico de un sistema hidráulico con aceite a un sistema, sería igualito el caudal hidráulico a una corriente eléctrica. Ahí sí sería la misma situación, ¿no? Si yo disminuyo ¿cómo es? El calibre de la manguera de la tubería hidráulica, ¿no es cierto? Y mantengo todas las mismas características, ¿no es cierto? Va a aumentar la velocidad. Pero si lo hago demasiado, o sea, si disminuye demasiado, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en el que se va a calentar y va a explotar posiblemente la manguera. Entonces eso sí, ahí sí concuerdo. Bien, vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a ver es la regulación de presión. Lo siguiente que vamos a ver es la regulación de presión, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que yo no puedo aumentar la presión, pero sí puedo disminuir la presión, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, si yo cuando disminuyo el caudal, disminuyo la velocidad, cuando yo disminuyo la presión, ¿qué disminuye en el cilindro? Otra vez, cuando yo disminuyo la presión, ¿qué se disminuye en el cilindro? Giovanni. Ahí se disminuiría la fuerza. La fuerza, muy bien. La fuerza se disminuiría, ¿no es cierto? El cilindro, el diámetro también. Exactamente, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo mantengo un mismo cilindro, no disminuyo el diámetro, mantengo el mismo cilindro, ¿no? Entonces, y quiero disminuir la fuerza del cilindro. El cilindro está muy fuerte, ¿no es cierto? Sale con mucha fuerza. Quiero disminuir la fuerza. ¿Qué es lo que hago? Y quiero disminuir la fuerza, lo que hago es regulación de presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No es cierto? Tengo dos orificios prácticamente, ¿verdad? Tengo un orificio de entrada de presión y tengo un orificio de salida de presión. La presión únicamente va a salir cuando logre vencer la fuerza de compresión de este cilindro, de este resorte, ¿no es cierto? Entonces, la presión está aquí, de hecho vamos a dibujarlo así. Entonces el aire viene y está con presión aquí, ¿no es cierto? Tiene presión aquí el aire, pero no pasa, ¿no es cierto? Porque este resorte está presionando el disco y lo presiona, ¿no es cierto?
lo está presionando. Pero cuando el cilindro logra vencer esta fuerza, la fuerza de este resorte, levanta el disco y ahora sí pasa. ¿No es cierto? Y ahora sí pasa. Ahora ustedes me podrán decir, ingeniero, pero usted nos dijo anteriormente que este resorte, ¿no es cierto? La resistencia era nula, era insignificante. Pero aquí este resorte está sujeto a este tornillo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ajusto este tornillo, el resorte comienza a presionar más el disco. Cuando yo aflojo este tornillo, el resorte comienza a levantarse de manera que no presiona el disco, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, Josué? Ahí donde está la simbología del tornillo, ese es un tornillo roscado, ¿verdad? Un tornillo ¿Cómo roscado. sería? Sí, es un Y, tornillo roscado, sí, de y hace rosca. rato tenía una duda también ahí. ¿Por qué se utiliza esferas así metálicas para cerrar, o sea, para cerrar los ductos, ¿no? O no se puede utilizar un cuadradito o algo así. Ya, está comprobado que, por ejemplo, cuando ustedes, a ver, lo explico así, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, ¿no es cierto? Yo tengo un cuadrado. El área, el área de contacto es así, ¿no es cierto? Si yo tengo una esfera, el área de contacto es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde hay mejor sello? ¿Aquí en el primero o en el segundo? Mm, en el primero. No, en el segundo. Aquí hay mejor sello. ¿Por qué? Porque hay más área. Aquí la esfera, ¿no es cierto? Aunque sea, por ejemplo, si este tiene desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Este tiene, digamos, un 10 centímetros, ¿no es cierto? Y el diámetro de esta esfera también tiene 10 centímetros, ¿no es cierto? El, ¿No es cierto? Aunque tengan lo mismo, acá hay más área de contacto, ¿no es cierto? Aquí en la esfera siempre va a haber más área de contacto. Entonces, por lo tanto, el sello va a ser mejor en la esfera por el área de contacto. Acá va a haber menos área de contacto en un cuadradito o en un disco, ¿no es cierto? Porque es todo plano. En cambio, aquí el área es todo esto, ¿no es cierto? Es lo que se ve y hagan que es tridimensional. Entonces, es por el área de contacto, ¿no es cierto? Recuerden que presión es igual a área, a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, mientras más área hay, menos presión va a haber, ¿no? Y viceversa. Entonces, mientras más área haya, ¿no es cierto? Digamos así, más oposición hay o es más fácil. Entonces, para altas presiones, para altos caudales, se utiliza la esfera, ¿no? Entonces, para cosas más pequeñas se utiliza los discos. Por eso es por el área de contacto. Bien, no sé si está entendido. Sí. Ya, Esa sería una entonces, válvula de seguridad, ¿verdad? ¿cuál? ¿O no? La que estamos viendo ahorita. Ya, esa válvula es otra válvula de regulación, ¿no? Esta válvula es otra válvula de regulación. Recuerden que al inicio nosotros vimos regulación, control y bloqueo, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros hemos visto regulación de caudal y ahorita estamos viendo regulación de presión, ¿no? Entonces, esta válvula de regulación de presión, ¿no es cierto? Ya lo expliqué que es netamente para disminuir la fuerza, ¿no es cierto?, de un cilindro. Ahora vamos a simularlo, ¿no es cierto? Voy a, voy a hacerlo aquí mismo. Am, Miren, el símbolo es así, ¿no? El símbolo es así.
No tiene mucho sentido el símbolo, sin embargo, aquí está, por ejemplo, el resorte, la flechita que significa que es regulable, y aquí está esta retroalimentación de presión, ¿no? Que quiere decir que la presión, esa retroalimentación quiere decir que la activación de esta válvula es la misma presión. Entonces, vamos a ver. Eso no va a estar aquí, va a estar aquí abajo, ¿no es cierto? Y la voy a tener aquí, justamente aquí. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo digo, voy a trabajar en bares. Yo digo, ¿a cuántos bares quiero que regule? Entonces, yo puedo decir, quiero que regule a 2 bares. Vamos a ver si esta válvula sirve. O sea, pues se simula. Ya aquí lo que está, bueno, ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estoy regulando el caudal, disminuí el caudal y disminuí la presión. Por lo tanto, está saliendo bien despacio y con poca fuerza. ¿Qué significa poca fuerza? Que si yo pongo aquí, por ejemplo, algo que es súper pesado, no lo va a alcanzar a mover, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a aumentar la presión. Voy a poner en la mitad. ¿Ya? Y yo vuelvo y hago. Entonces, miren, aumentó la velocidad, ¿no es cierto? Pero ya, en lo que refiere a esto, ¿no es cierto? Sí, sí se mantuvo, ¿no? Está funcionando, ¿no? Está funcionando, es decir, disminuye la fuerza. Entonces, de esa manera es como yo regulo la presión, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Que la válvula es precisamente solo para lo que es regular la presión, Así es, solo la presión. solo la presión. Esa válvula, ¿hasta qué presión trabaja o no tiene una? ¿Esa válvula hasta qué presión trabaja? Sí, hablando en bares. ¿La válvula hasta qué presión? Ujú. O sea, como presión máxima. O sea, que una presión así que se pueda generar. Ya. La presión de la válvula, ¿no es cierto? Es ya, justamente eso era lo que les quería mostrar, ¿no? En un sentido, la válvula no va a regular, ¿no es cierto? En el sentido contrario, sí va a regular. En ese caso, en ese sentido, el aire va a pasar sin regulación. En el sentido contrario, el aire va a pasar con regulación de presión, ¿no? Ahora, aquí hay algo que, bueno, lo que me preguntaba primero Robinson, ¿no es cierto? La presión, las presiones en las que trabajan estas válvulas, ¿no es cierto? Al ser válvulas neumáticas, sistemas neumáticos, es máximo de 8 bares, ¿no es cierto? Máximo de 8 bares. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo, bueno, aquí obviamente presenta más, pero los sistemas neumáticos, las presiones nominales de los sistemas neumáticos es máximo hasta 8 bares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? De 8 bares, ¿no es cierto? Que es el máximo en sistemas neumáticos. De hecho, no todos tienen 8 bares. Van a tener 6. Yo comienzo a regular, ¿no? Comienzo a regular. Yo digo, bueno, yo solo quiero que de los 6 o de los 8 bares, yo quiero que pasen los 5, ¿no es cierto? Entonces regulé en 5. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No es cierto? En este caso no hay regulación de caudal, por lo tanto el cilindro va a salir rápido, pero va a salir con menos fuerza, ¿no?
Entonces, por ejemplo, quiero que regulen 4. De la misma manera, ¿no? El cilindro va a salir... A ver, perdón. ¿Por qué me está regresando? Ya. Se bloquea en 5, ¿no? Es decir, no alcanza, el resorte no alcanza a regresar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Se está bloqueando en 5, ¿no? El resorte es muy, digamos así, hace mucha presión, entonces el resorte no alcanza, no tiene la fuerza para regresar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esa es la aplicación de la válvula. ¿Alguna pregunta tal vez? No importa, no. Bien. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Bien, esa es la razón por la que se dice secuencia también, ¿no? Esa válvula. Porque, por ejemplo, con un solo mando, ¿no es cierto? Puedo controlar 2 cilindros, por ejemplo. En ese caso, el cilindro está afuera, ¿no es cierto? Estoy en la posición, bueno, vamos a regresar a la posición original. Este puede ser en la posición original. De hecho, vamos a hacer que el cilindro sea retrocediendo con un muelle, ¿no es cierto? Listo, ¿ya? Entonces, están los dos afuera, ¿no es cierto? Perdón, adentro. Cuando yo, ya, están los dos adentro, ¿no es cierto? Están normal. Cuando yo presione, ¿no es cierto? Los dos van a salir. Cuando yo regrese, los dos van a entrar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es reguladora de presión y de secuencia? Porque me permite realizar la secuencia de activación de 2 cilindros sin la necesidad de poner una segunda válvula. Entonces, con la misma válvula me permite activar el segundo cilindro, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está entendido? A eso se refiere con lo que dice aquí secuencia, ¿no? Reguladora de presión y de secuencia. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez?